Padre injustamente detenido encuentra a la Virgen María, un milagro que transforma vidas en 3 días en un pequeño pueblo de México. El eco de las campanas resonaba con fuerza, pero un silencio pesado y angustiante se cernía sobre sus habitantes. El padre Miguel, un hombre de fe inquebrantable, había sido arrestado bajo acusaciones infundadas. Injustamente encerrado en una fría celda, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sin embargo, su espíritu aún brillaba, y la comunidad lo supo al instante. Sus oraciones eran necesarias. La Virgen María, su luz y esperanza, comenzaba a manifestarse de maneras que desbordaban la comprensión humana. Los días en la prisión transcurrían lentamente, y la desesperación comenzaba a apoderarse del corazón del pueblo. En la iglesia, un refugio de madera blanca y flores vibrantes, los feligreses se reunían, elevaron sus voces: «Oh Virgen Santa, intercede por nuestro Padre Miguel». La atmósfera se llenaba de un fervor celestial, y una luz dorada iluminaba el altar donde la imagen de la Virgen María exudaba paz. La fe de los devotos era un mar, vasto e interminable, pero para algunos, el miedo y la duda empezaban a asomar. ¿Por qué, Dios, permitías esta injusticia? Mientras su comunidad clamaba por justicia, en la sombra de su celda, el padre Miguel buscaba consuelo. Su corazón se desgarraba en súplicas. Y en ese intenso momento de angustia, un resplandor cegador irrumpió entre las sombras. La figura de la Virgen María, adornada con una luz tan pura como un amanecer, se plantó frente a él. Su sonrisa era un bálsamo, y de sus labios brotaron palabras llenas de amor: «Hijo mío, tu sufrimiento no es en vano. La unidad y la fe de tu pueblo traerán el cambio que todos anhelan». Su mensaje ardía en el corazón del padre Miguel, quien sintió como su fe ardía aún más. La fe, hijo mío, la fe y la unión son la única luz en la oscuridad. La certeza de su misión se renovó, debía inspirar a su comunidad a mantenerse firme en la oración. Mientras tanto, en el pueblo, el clamor de sus fieles resonaba aún más fuerte, llenando el templo de una vibrante energía. «Nuestra fe es más fuerte que la duda», gritaban con fervor, mientras el eco de sus voces se elevaba como un canto a los cielos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al amanecer del tercer día, una atmósfera de expectativa llenaba la iglesia. La comunidad, unida como un solo cuerpo, clamaba por el milagro. La intercesión de la Virgen María parecía palpable en el aire. Un grito resonó: «Nadie detendrá nuestra fe». Las cadenas que sometían al padre Miguel comenzaron a tambalearse, y la verdad empezaba a florecer en cada rincón del pueblo. ¿Sería posible que su fervor transformara la vida de su querido pastor? En la serenidad del día, mientras el sol brillaba con fuerza, todo estaba por cambiar. Las sombras de la duda se disipaban, pero ¿qué revelación divina había de llegar? El pueblo contenía el aliento en espera de un milagro. El sol surgió brillante y cálido, llenando de luz todos los rincones del pueblo. La comunidad, con corazón uno, seguía congregándose en la iglesia, un lugar que ahora se había convertido en un baluarte de fe. La sensación de que algo extraordinario estaba por ocurrir flotaba en el aire, como el aroma del pan recién horneado que llena la casa de visitas. Los fieles se abrazaban y se animaban unos a otros, sus rostros resplandecían de esperanza. Doña Elena, la anciana del pueblo, entrelazó sus manos en oración, sus labios murmuraban palabras de agradecimiento a la Virgen que, en su corazón, ya había hecho un milagro. «La fe se nos ha inyectado como si fuera la sangre misma», dijo a su vecina, María, quien con lágrimas en los ojos asentía, sintiendo la fuerza de esa unión.
Mientras tanto, en la fría celda, el padre Miguel había escuchado el mensaje de la Virgen resonando en lo más profundo de su ser. Su espíritu se alzaba como un ave en el cielo. Sabía que debía ser un testigo del amor poderoso de Dios. Los corazones de mi pueblo son mi fortaleza, pensó. En ese instante, una nueva luz comenzó a brotar de su ser, alimentada por la fe colectiva que lo rodeaba. De repente, un estruendo sacudió la prisión. Era el sonido de llaves girando, de pasos que se acercaban. La figura de un guardia apareció en la puerta. Padre Miguel, tienes visitas, anunció sin mucho ánimo, pero unas fuerzas invisibles parecían guiar ese encuentro. En su interior, el padre Miguel sonrió, el pueblo había elevado sus oraciones, y algo se movía en los cielos. Mientras tanto, los fieles no cesaban en su clamor. Los cantos se elevaban, y el coro en la iglesia resonaba con ecos de alegría. Oh Virgen María, intercede por nosotros, retumbaba en cada rincón. El sonido de las alabanzas podía sentirse como un abrazo divino que cubría cada ladrillo, cada altar. Es un momento sagrado, decía el diácono, con la voz atrapada entre risas y lágrimas. La fe jamás se quiebra. Un grupo de pueblo se preparaba para ir a la prisión. Al igual que las flores que buscan el sol, cada uno llevaban en su pecho la expectativa de que su sacerdote regresaría. Con cada paso, sus corazones latían al unísono. Eran olas de esperanza que creían en lo imposible. Dentro de la prisión, el padre Miguel, con la mirada fija hacia el techo, cerró los ojos e invocó a la Virgen. De pronto, una calma potente lo envolvió, sentía que ya no estaba solo. Al abrir los ojos, entre las sombras, vio de nuevo la luminosa figura de la Virgen María. Ella le aseguró, la luz de la fe nunca se apaga. Ve y comparte lo que Dios ha dispuesto. El guardia, confuso por la transformación que veía en el rostro del sacerdote, sintió que su corazón también se abría. Algo milagroso estaba sucediendo. Fue entonces cuando el sol brilló con fuerza sobre el pueblo. El eco de la fe de la comunidad comenzó a resonar en su interior como un canto poderoso. Todos en la prisión y en la iglesia sentían que el espíritu estaba moviéndose. Y así, en un momento de profunda conexión entre cielo y tierra, se vislumbraba lo que había de venir. La desaprobación, la tristeza y la desesperanza se tornaron en fe desbordante y amor inquebrantable. Pero en ese preciso instante, un sonido sordo de cadenas retumbó en la prisión y la espera parecía volverse eterna. ¿Qué camino tomaría el padre Miguel? La verdad revelada aún estaba oculta, esperando su momento. La comunidad, llena de anhelos, contenía la respiración. ¿Era este el día que cambiaría todo? La incertidumbre llenaba el aire, y el pueblo, con el corazón en la mano, estaba ansioso por descubrir la próxima revelación de fe. El aire en la iglesia se llenó de un fervor palpable, un repiqueteo de corazones que ardían al unísono en oración. Los bancales, antes vacíos, se habían transformado en un mar de rostros esperanzados, cada uno iluminado por la fe que había brotado como una flor en medio de la sequía. Doña Elena, ahora con el rostro bañado en luz, se dirigió a la congregación. Hermanos, hoy es el día que hemos esperado. La fe nos abrirá puertas que parecían cerradas, declaró, su voz resonante llenando el espacio. Mientras tanto, en la celda sombría, el padre Miguel sentía una convicción que lo empujaba a la acción. La presencia de la Virgen María a su lado le había infundido fuerza. Las cadenas que lo ataban no eran solo de hierro, eran también los miedos y las dudas que todo ser humano carga. Ahora, con la luz de Dios en su interior, esos grilletes empezaban a desvanecerse. Debo hablar con el corazón. Debo recordarles que nunca están solos, pensó mientras se preparaba para el encuentro fuera de su celda. El guardia, atrapado en la confusión y lleno de una sensación de inquietud, cerró la puerta detrás de él. En su mano, el llavero de acero tintineó, pero su corazón palpitaba con una nueva emoción. El miedo que había sentido en su trabajo se combinaba con una dosis de esperanza, una chispa que lo impulsaba a querer entender lo que sucedía en su interior. ¿Qué está pasando aquí?
Se preguntaba mientras seguía al sacerdote a dónde lo llevarían. Al otro lado, en el pueblo, la multitud había formado un camino hacia la prisión, como una corriente de vida que se dirigía a su fuente. Los cantos seguían fluyendo, subiendo como una ofrenda al cielo. Bendita sea nuestra fe, gritaba un joven entre los fieles que resonaban con eco, inyectando valentía en los corazones cansados. Cada paso hacia la prisión era una declaración de poder, una manifestación de la esperanza colectiva. En ese instante, el padre Miguel y el guardia llegaron a una sala de visita, donde una mesa desgastada hacía de puente entre las realidades. Allí, entre la ansiedad de lo desconocido, Miguel se enderezó con una confianza renovada. Hermanos y hermanas, escuchen, comenzó, su voz firme y clara. Hoy, la luz del cielo ha visitado no solo mi prisión, sino también los corazones de todos ustedes. La Virgen está aquí. La fe que han levantado será la que fortalezca este pueblo. Al escuchar estas palabras, el pueblo, alineado en un mar de fe, rompió en un clamor que reverberó en las paredes frías de la prisión. Amén. Amén. Gritaban, un eco de unidad que trasladó su energía a la celda del padre Miguel. Esa declaración de amor resonó y se convirtió en un clamor sagrado que llenaba no solo la prisión, sino cada rincón del pueblo. Pero en medio de esta explosión de emoción, las cadenas del guardia comenzaron a sonar de nuevo con un eco diferente. Él sintió algo, un impulso dentro de su ser, una conexión que nunca había experimentado. La mirada del padre Miguel y la fe del pueblo comenzaban a transitar un nuevo camino, uno que el guardia no podía ignorar. Miró hacia el sacerdote, con una mezcla de confusión y anhelo. ¿Y si esta es la puerta que siempre esperé abrir? Se preguntaba, mientras la electricidad en el aire lo empujaba a responder a la llamada de su alma. Mientras tanto, en el fondo de su corazón, el padre Miguel sabía que un nuevo día estaba por amanecer, que la fe que habían sembrado retiraría la sombra de la injusticia. La luz ahora danzaba a su alrededor con un brillo intenso, y una pregunta flotaba en el aire: ¿qué transformaciones traería esta fe juntos hacia la libertad y la esperanza, no solo para él, sino para todos en el pueblo? La expectativa crecía como una tormenta que se aproxima, palpable y vibrante. ¿Era este el momento en el que las cadenas de la opresión se romperían en nombre de la fe? El cielo parecía contornarse, y el pueblo, con el corazón latiendo en un solo compás, se preparaba para el milagro que rebosaba en el horizonte. El sol comenzaba a descender, bañando el cielo con tonos dorados que parecían una pintura divina. En la prisión, la expresión del guardia se transformaba. Las palabras del padre Miguel lo habían tocado profundamente, como si cada sílaba echara luz en las profundidades de su ser. Se preguntaba, ¿qué es lo que he estado buscando en mi vida? Su corazón latía con una intensidad desconocida, sintiendo que el aire a su alrededor ahora vibraba con la esperanza. Mientras la multitud afuera continuaba en clamor, el padre Miguel, llenado de una paz inexplicable, miró a su alrededor. Las cadenas que lo mantenían prisionero eran visibles, sí, pero la verdadera cárcel era la duda y el miedo que había sentido. Hoy, liberamos no solo cuerpos, sino almas, proclamó, y con cada palabra la habitación parecía iluminarse aún más. Oh, Virgen Santísima, ayúdame a transmitir tu amor, murmulló Miguel en su corazón, clamando la intercesión de la Madre Celestial. Y en ese momento, sintió una paz abrumadora que lo envolvió, como si la presencia de María llenara el espacio con una dulzura reconfortante. Era una invitación a confiar, a ver más allá de lo evidente. Fuera, el pueblo se hacía eco de tales sentimientos. Las manos levantadas hacia el cielo reflejaban pureza y anhelo. Cada rostro, cada lágrima derramada, era una oración a lo alto. Sana nuestras heridas, oh Virgen, se repetía en murmullos, y el viento traía consigo la fragancia de nuevas promesas. Un niño, con sus ojos brillantes, sostenía un pequeño rosario, repitiendo la palabra amén como un mantra de fe. El guardia, sin poder contenerse más, interrumpió el tierno silencio que había seguido a las proclamaciones del sacerdote. Padre Miguel, clamó,
su voz temblando. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Puede la fe realmente abrir esos grilletes que nos detienen? La pregunta resonó en el corazón de todos, convirtiéndose en una súplica colectiva. Sí, querido hermano, respondió Miguel, su voz llenándose de fervor. La fe es el faro que disipa las sombras. En ella encontramos la fuerza para deshacer las cadenas que nos atan. Dejemos que este amor nos transforme. Y mientras él hablaba, el guardia sintió que el peso en su pecho comenzaba a desvanecerse. Las verdades que había ocultado por tanto tiempo empezaban a emerger, y la fe que había sido solo un eco lejano en su vida se volvía un rugido atronador. La sala revivía con cada palabra del sacerdote. Era como si el aire vibrara con las bendiciones que atravesaban la distancia entre el cielo y la tierra. El murmullo de la gente afuera se hacía más intenso, cada vez más fuerte, hasta convertirse en un clamor de liberación. Creemos. Libertad. Entonces, mientras la fe inundaba la habitación, un milagro parecía estar a punto de desfilar por las puertas. Miguel comprendió que entre todos esos corazones, había un propósito. Déjame ser el puente de este amor, pensó mientras su mirada se posaba en el guardia. Quizás hoy, no solo se rompan las cadenas físicas, sino también las del alma en la que todos hemos estado cautivos. De repente, el guardia, sintiendo el ardor en su pecho, dio un paso al frente. ¿Puedo ser parte de esto?, dijo, su voz resonando con una sinceridad ardiente. Los murmullos de asombro se extendieron entre el grupo, mientras la esperanza comenzaba a bordear la posibilidad de una transformación mutua. En ese instante, Miguel vio el futuro a su alrededor, una comunidad levantándose, luchando por la verdad y renaciendo en fe. La luz ahora brillaba con fuerza, y un momento mágico se gestaba en el aire casi palpable. Amén, hijo mío, dijo el padre, mientras el pueblo se preparaba para un cambio que quebrantaría las ataduras de sus corazones. Pero en la penumbra de la cárcel, una sombra observaba una figura en la distancia se acercaba, vestida con una luz sobrenatural. La Virgen María, en su nimbada grandeza, estaba ahí, lista para revelar un mensaje que cambiaría el rumbo de todos. ¿Qué vendría después de esta revelación? ¿Qué puerta abriría, con una delicadeza divina, hacia un destino que todos jamás habían imaginado? La atmósfera en la prisión estaba cargada de una energía palpable. La figura de la Virgen María, rodeada de luz, parecía flotar sobre el suelo. Aquella imagen no solo iluminaba la habitación, sino que también rompía las murallas del desánimo que habían mantenido cautivo a cada hombre, mujer y niño que había visto sufrimiento. Un murmuro reverente recorrió a la multitud, como si todos sintieran la presencia de lo divino envolviéndolos. Estoy aquí, dijo María, su voz suave como un susurro de viento. He venido a escuchar sus súplicas, sus anhelos y su fe. Sus palabras resonaban con un poder que trascendía el dolor y la angustia. El guardia quedó inmóvil, el asombro pintado en su rostro mientras todos los ojos permanecían fijos en la mujer de luz. Padre Miguel. Llamó María, dirigiendo su mirada hacia el sacerdote, la fe de este pueblo ha ascendido hasta el cielo. Hoy, no solo serás liberado de tus cadenas, sino que junto a tus hermanos, recibirán el don de la renovación. En ese instante, una oleada de energía vibrante recorrió el lugar, como si Dios mismo estuviera tocando sus corazones. Miguel sintió un soplo de fuerza en su interior. Las lágrimas afloraron a medida que comprendía el alcance de este momento perfecto. Oh, Virgen Santísima. Tú que conoces cada lágrima derramada, transforma nuestras angustias en esperanza, rezó con fervor. Con cada palabra, sentía cómo su fe crecía, convirtiéndose en un instrumento de amor y sanación. La multitud comenzó a unirse en un canto. Amén. Amén. Resonaba como un eco en la prisión. Aquello no era simplemente una melodía, era un grito de libertad, un llamado a la vida. Las manos se entrelazaban, y los corazones latían simultáneamente, creando una sinfonía de esperanza que se elevaba hacia el cielo. Las cadenas que los atan pueden ser rompidas, continuó María,
su mirada amorosa nunca abandonando a ninguno de ellos. La transformación comienza en sus corazones. Cada uno tiene dentro de sí la llama de mi hijo, esa luz que puede iluminar hasta la más oscura de las celdas. La promesa de un cambio profundo se sentía en el aire. Miguel recordó el momento en que su propia fe había sido despertada, colisionando con la desesperación y el miedo que había vivido. Ahora, como un nuevo hombre, estaba listo para compartir esa luz con cada alma presente. Sin embargo, el guardia, lleno de dudas, balbuceó. ¿Y si no hay perdón para mí? ¿Si llevo demasiado peso en mi corazón? Murmullos de asentimiento cruzaron la sala. Muchos se sentían así, abrumados por su pasado. María, con una dulzura que solo una madre sabe expresar, respondió, la misericordia de mi hijo es infinita. No hay carga demasiado pesada que no pueda ser levantada por el amor. Abre tu corazón y deja que la luz lo llene todo. El guardia, tocado por esas palabras, sintió que una cadena invisible comenzaba a deshacerse. Era como si, de repente, viera claro en medio de la oscuridad de su vida. Una esperanza nueva brotó en su interior, como una flor en primavera, abriendo sus pétalos hacia el sol. Con ansias de un cambio verdadero, miró a Miguel. Quiero ser parte de esto, se atrevió a decir. Quiero ser libre. El amor de la comunidad, la guía de la Virgen y la fe recién despertada del guardia se fusionaron en una vibrante oleada de energía, creando un espacio donde el perdón y la redención eran posibles. Todos se unieron en una oración, una súplica de liberación y transformación que resonaba hasta el cielo. Mientras el canto de fe se elevaba, el cielo comenzó a teñirse de un azul intenso, y parecía que el tiempo se detenía. Las luces en la prisión danzaban, la presencia de lo divino envolvía todo, y nadie deseaba que aquella experiencia terminara. Sin embargo, en el corazón de Miguel, una pregunta ardía: ¿qué otros cambios traerá esta intervención celestial? El momento de la transformación parecía acercarse, pero, ¿quién más estaba destinado a ser liberado? ¿Qué obstáculos aún aguardaban en la penumbra de la prisión, listos para ser desafiados por la fe renovada de aquellos que estaban listos para seguir a la luz? La respuesta se acercaba. La energía en la prisión se volvió casi electrizante. Las murallas de aquel lugar inhóspito parecían temblar bajo el peso de la fe que se alzaba como un canto al cielo. La imagen de la Virgen María brillaba intensamente, irradiando una calidez que abrazaba a cada uno de los presentes. Los corazones, antes llenos de miedo, ahora palpitaban con un fervor renovado. ¿Sientan esa luz?, murmuró Miguel, con la voz entrecortada por la emoción. Es el amor que nunca se rinde, la compasión de nuestro Padre. Miró a su alrededor, observando las caras de sus hermanos. Algunos lloraban, otros sonreían, todos estaban cambiando, transformándose. El guardia que había hecho su declaración de fe se unió a ellos. La verdad se siente en el aire, dijo, mirando hacia arriba, como si pudiese alcanzar la luz que los rodeaba. ¿Dónde estaba esta paz antes? ¿Por qué no la vi? Porque el miedo nos ciega, respondió Miguel. Pero hoy, esa ceguera se desvanece. Mirando nuevamente a María, sintió la necesidad de entregarle sus palabras, sus sueños, sus fracasos. Hoy, somos una familia unida por el mismo deseo, ser libres. Y la libertad comienza desde adentro, dijo María con una voz que vibraba con amor. Las heridas del pasado pueden sanar, y los recuerdos dolorosos pueden ser transformados en testimonios de esperanza. Los hombres y mujeres comenzaron a compartir sus historias, revelando sus luchas, sus errores y sus arrepentimientos. Era un abrirse a la sanación. La atmósfera estaba cargada de confesiones, risas y también lágrimas. Un hombre se levantó y, con un nudo en la garganta, dijo: he sido un ladrón. Estuve en la oscuridad, pero hoy siento que puedo ver la luz. Amén. Respondieron varios, sintiendo la unidad entre ellos. Eran una comunidad ahora, un cuerpo en la lucha por redimirse. En cada rincón de la prisión, los ecos de la fe resonaban.
Algunos comenzaron a danzar de alegría, otros se abrazaban con fervor, conscientes de que la gracia de Dios se manifestaba en ese momento. Miguel sintió el impulso de llevar esa energía más allá, de sembrar semillas de esperanza en cada rincón de este lugar oscuro. No somos solo prisioneros, exclamó. Hoy nos levantamos como guerreros de fe. María observaba, su mirada llena de ternura. La batalla es espiritual, y la victoria ya está ganada, dijo. Pronto verán los frutos de esta fe, no solo en sus corazones, sino también en sus vidas. El mundo espera ver el milagro que se está desatando aquí. Con cada palabra de la Virgen, más sentimientos despertaban. Un canto de libertad empezó a resonar de nuevo, esta vez más fuerte. La multitud se unió en una sola voz, creando un coro que parecía alcanzar el cielo: libres somos. Libres somos. Pero en medio de esa celebración, Miguel sintió una inquietud en su corazón. Había algo en el aire, algo que aún debía revelarse. ¿Estamos listos para enfrentar el miedo que vendrá?, pensó, preguntándose si quienes estaban ahí, fortalecidos, estarían preparados para los retos que no tardarían en llegar. La luz de María brilló aún más intensamente, iluminando nuevamente el camino. Recuerden, dijo con firmeza, la fe es nuestro escudo. La esperanza es nuestra espada. Y juntos, somos invencibles. Así, la comunidad reforzada sabía que, aunque venían desafíos, la luz de Dios era un fuego que no se apagaría. La transformación estaba en marcha, y la historia apenas comenzaba. De repente, un estruendo resonó en la puerta de la prisión, interrumpiendo la ferviente celebración. Las miradas se dirigieron hacia el ruido, la incertidumbre llenó el espacio. ¿Quiénes eran? ¿Qué venían a hacer? La inquietud en el corazón de Miguel se intensificó y una nueva pregunta surgió en su mente: ¿seremos capaces de enfrentar la adversidad que está a punto de cruzar el umbral de esta libertad recién descubierta? El estruendo fue como un rayo que partía la noche. El eco resonó entre las paredes grises, llenando el espacio de una tensión que nadie pudo ignorar. Miguel, con el corazón en un puño, observó cómo los rostros de sus hermanos palidecían. La mágica atmósfera de fe parecía quebrarse, pero en ese momento de incertidumbre, la figura de María se mantuvo firme. ¿Qué sucede, Miguel?, preguntó el guardia, su voz ahora tensa, como si temiera responder a las sombras que asomaban en la puerta. Dios está con nosotros, contestó Miguel, tomando una respiración profunda. La fe que había crecido en su interior no podía desvanecerse con el miedo. No dejaremos que el miedo nos domine. María levantó su mano, instando a todos a que se quedaran quietos. La preocupación solo alimenta al enemigo, afirmó con una serenidad que desafiaba la amenaza. Recuerden quiénes son ahora. Ustedes son luz, son esperanza. El estruendo se repitió, y la puerta se abrió de golpe. Entraron dos hombres de uniforme, y a su lado, un rostro conocido. Era el padre de Miguel, un hombre que había pasado años encerrado injustamente por un delito que no cometió. Su presencia trajo una mezcla de alegría y confusión. «Papá», exclamó Miguel, pero se quedó paralizado ante la frustrante realidad. Su padre, aunque libre, llevaba en su semblante la carga de la incertidumbre. En su mirada había tristeza, pero también un destello de resistencia. «Esto no es un accidente», dijo con voz temblorosa. «He venido a buscarte, Miguel. Quiero que sepas que la esperanza que llevas en tu corazón no es en vano». La comunidad, aún asombrada, se agrupó en torno a ellos. Las historias de dolor ahora se convertían en un testimonio de liberación. María observaba con ternura, dejando que el amor de Dios fluyera en medio de sus hijos. «Hoy, la verdad se revela», dijo el padre de Miguel, sus ojos brillando. «Después de años en la sombra, he visto la luz de la fe, y eso es lo que me ha traído aquí. Ustedes son un milagro en este lugar. No lo olviden». Mientras la sala se llenaba de murmullos de asombro y entendimiento, Miguel sintió que su espíritu estallaba de gratitud y emoción.
Estamos aquí por un motivo, dijo, reconociendo la fuerza que todos tenían en esa unidad. Hemos sido testigos de un milagro. Pero, ¿qué haremos ahora con esa luz que hemos descubierto? Es tiempo de actuar, dijo María, su voz envolviendo a todos. Cada uno de ustedes es llamado a ser un faro en este mundo. La libertad no es solo física, es un viaje que comienza en el corazón y se irradia hacia el exterior. El ambiente cambió, la atmósfera de incertidumbre se disipó como niebla bajo el sol. La comunidad, ahora más unida que nunca, comenzó a expresar su compromiso de llevar su luz fuera de esas paredes. Cada persona tenía una historia, un motivo para luchar. La incertidumbre de su futuro se mezclaba con la fe renovada. Era un momento crucial. Miguel, con su padre frente a él, se dio cuenta de que la transformación personal debía ir acompañada de acción colectiva para sanar y liberar. No solo seremos prisioneros de esta cárcel, dijo con determinación, saldremos como mensajeros de esperanza. Creamos en el milagro que podemos desatar juntos. Al observar la luz de María brillando en sus corazones, Miguel sintió que el viaje apenas comenzaba. Había más desafíos por delante, pero ahora, con la fe como guía, sabían que podían vencer cualquier adversidad. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta persistía: ¿qué otro tipo de adversidad podría cruzar su camino? ¿Estarían preparados para el siguiente paso en su travesía? La respuesta estaba en la fe y la unidad, destellos que iluminarían el oscuro camino por venir. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de la vieja cárcel, como un símbolo de la nueva esperanza que había brotado en los corazones de aquellos que se habían reunido. El rostro de Miguel reflejaba una mezcla de asombro y determinación. Su padre había regresado, pero el camino que tenían por delante no era fácil. Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo podemos emprender este nuevo viaje?, preguntó uno de los hermanos, su voz titubeante. Caminaremos juntos, respondió María, su mirada llena de confianza. Cada uno de nosotros tiene la misión de convertirse en faros de libertad. La luz no solo proviene de afuera, sino que arde en cada uno de nuestros corazones. La pregunta no es si podemos, sino qué pasará si lo intentamos. Miguel asintió, sintiendo como su pecho se llenaba de una convicción intensa. No somos solo un grupo de hermanos. Somos una comunidad, una familia unida por la fe. A partir de hoy, no dejaremos que el miedo nos paralice. Vamos a llevar este mensaje de amor y esperanza más allá de estas paredes. Cada rostro allí presente comenzó a encenderse con un propósito renovado. Se sentaron en círculo, formando un pequeño santuario en medio del frío y la desolación. En ese instante, las barreras de la prisión parecían desvanecerse ante el poder del amor divino. Algunas veces, el inicio del cambio comienza con una simple decisión, dijo el padre de Miguel, levantando su voz con firmeza. ¿Quién está dispuesto a unirse a este viaje? Las manos se levantaron y los corazones se abrieron. Las promesas de fidelidad y compromiso brotaron como flores que se enfrentan a la luz del sol tras un diluvio. Un pequeño grupo comenzó a vocalizar: sí, aquí estamos. Vamos a luchar. María sonrió, su corazón rebosante. Como en las Escrituras se dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente. Y hoy, el Señor ha venido a nosotros para revivir nuestros sueños y propósitos, dijo con voz melodiosa, mientras una paz indescriptible llenaba el aire. Después de unos momentos de oración, la comunidad compartió los recuerdos de sus vivencias, cada uno relatando cómo había sido tocado por la fe. Historias de lágrimas, risas y un amor inquebrantable emergieron, entrelazándose en un tapiz de unidad. Pero, como en toda historia de liberación, la oscuridad no tarda en hacer acto de presencia. Justo cuando la esperanza comenzaba a cobrar forma, un sonido de pasos resonó en el pasillo. Los guardias, figuras imponentes y severas, se acercaban. Una sombra oscura cruzó la puerta, un recordatorio de que la libertad se encuentra a menudo al borde de la batalla. Sin embargo, en lugar de pánico, Miguel sintió una oleada de tranquilidad. Nos han traído aquí por un motivo,
susurró. Todo desafío es una oportunidad para mostrar la luz que llevamos dentro. Estemos listos, dijo el padre de Miguel, alzando su mirada. Recuerden que la verdad tiene poder, y hoy somos portadores de esa verdad. Las puertas se abrieron, pero en vez de entrar en desánimo, había un aire de desafío. Con sus corazones encendidos, los hermanos se prepararon para lo que vendría. La fe no era un fluir pasivo, sino un grito de resistencia. Mientras el umbral se cruzaba, una pregunta flotaba en el aire entre ellos: ¿qué conflictos enfrentarían y cómo responderían a la oscuridad, acompañados de su luz? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y su fe se pondría a prueba de maneras que nunca imaginaron. La llegada de las sombras anunciaba que la lucha no haría más que empezar. El aire estaba tenso. Miguel sintió como el sudor frío empezaba a asomarse en su frente mientras los guardias cruzaban el umbral. Los hombres uniformados, con miradas de piedra, eran la representación misma de la opresión. Pero en aquel círculo de fe, las voces resonaban, fuertes y familiares, llenando el espacio con valor. Recuerden, hermanos, dijo la voz firme de María, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas invisibles que quieren mantenernos en la oscuridad. Sus palabras calaron hondo, y en cada corazón resonó un eco de valentía. Los guardias se detuvieron justo frente a ellos, su actitud pesada, pero tras su mirada desafiante, Miguel creyó ver un atisbo de duda. ¿Qué es lo que están haciendo aquí?, exigió uno, sin ocultar su escepticismo. Estamos aquí para hablar de libertad, respondió el padre de Miguel con una serenidad que desarmaba. Libertad que no se basa en leyes de hombres, sino en el amor divino. Los ojos de los guardias se entrecerraron, pero algo en el tono del anciano hizo que su postura se relajara, aunque fuese un poco. Era como si una luz suave empezara a irradiar desde el centro de aquel círculo. Se formó un breve silencio, un espacio sagrado donde las palabras parecían florecer de la fe. ¿Libertad?, preguntó uno, burlón, pero algo temeroso. ¿Acaso creen que están aquí para cambiar las cosas? Quien tiene fe puede mover montañas, murmuró uno de los hermanos, levantando su voz apenas lo suficiente para que el eco de la creencia llenara el aire. Eso fue suficiente para que la tensión se rompiese un poco más. María, viendo la oportunidad, se levantó. Sí, cambiamos las cosas, no por violencia, sino por amor. A este lugar, hoy, la luz ha llegado. El paso que demos hoy no se olvidará nunca. Y así, en aquel instante, los corazones que antes palpitaban llenos de miedo comenzaron a llenarse de nueva esperanza. Los guardias, intrigados, retrocedieron un paso, un leve gesto que hablaba más que 1000 palabras. Quizás reflexionó uno de ellos, mientras los demás miraban con cautela. Era un destello de incertidumbre en un entorno donde la necromancia de los muros había sido la cacofonía habitual. Miguel sintió que el poder de esa comunidad superaba las cadenas y las balas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de pena, sino de gratitud y alegría. Hoy somos testigos de algo mayor. No estamos solos. Dios está con nosotros, exclamó, y en su voz había fuego. La atmósfera cambió. Los guardias, momento a momento, comenzaron a cuestionar su papel. Miguel lo sabía, estaban en una encrucijada. Oponerse al amor a veces puede desestabilizar incluso al guardián más fieramente leal. Los murmullos se intensificaban. Más allá de las palabras, había una historia antigua que comenzaba a contarse, la lucha eterna entre luz y oscuridad, entre opresión y libertad. Miradas traspasadas reflejaban la resistencia. Sigue, Miguel, dijo su padre, mientras un halo de fe lo rodeaba. La luz brilla más intensamente en la mayor oscuridad. El eco de su voz resonó en cada rincón de la sala, como un mantra que retumbaba en los corazones. Pero entonces, sin previo aviso, una sombra oscura surgió detrás de los guardias. Un nuevo bajo el caos que venía a desbaratar todo lo que habían construido en unidad. Una figura imponente se recortó contra la tenue luz. No me dejen sola.
Gritó desde el fondo alguien que resonaba en la memoria de todos como un ángel caído. La figura les dio un pequeño respiro, pero dentro de su aliento se sentía una advertencia. La oscuridad continuaba al acecho. La batalla se anticipaba y Miguel comprendió que su fe sería puesta a prueba, más allá de lo que jamás había soñado. Pero había una certeza en su corazón: la victoria, aunque lejana, estaba al alcance de aquellos que creen con verdadero fervor. ¿Cómo se enfrentarían a la nueva sombra? ¿Descubrirían el plan divino escondido en esta lucha? La historia apenas empezaba y el siguiente capítulo de su lucha estaba por revelarse. Las cadenas de la sirena oscura que amenazaba sobre el grupo comenzaron a caracterizar el ambiente. La figura que se acercaba caminaba con un aire de superioridad, su voz profunda y cortante. ¿Qué se creen estos simples mortales? La fe no detiene la justicia. Miguel sintió como el miedo intentaba acechar su corazón, pero, al mirar a su alrededor, vio las miradas firmes de sus hermanos y la luminosa presencia de María. «Ya basta de sombras», gritó alguien en el grupo. Era doña Elena, al frente, con su voz empoderada. La luz que hoy hemos cultivado es más fuerte que cualquier oscuridad. Nosotros no nos rendiremos. Esa declaración resonó en el espíritu de todos, electrizándolos con una energía divina. Miguel sintió que la fuerza y la unidad eran su escudo, y, sin dudar, alzó su voz. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Nuestra fe no es un estorbo, es la piedra angular de nuestras vidas. Esta prisión no nos definirá, porque hemos encontrado la libertad en el amor y la unidad. Las palabras de Miguel giraban en el aire, aumentando el fervor en el corazón de la comunidad. La figura sombría se detuvo, algo en su rostro mostraba incertidumbre. Los guardias, que antes parecían ser parte del problema, empezaban a mostrar signos de desasosiego. Las voces del pueblo, armadas con fe ferviente, resonaban como una tormenta de amor y resistencia. Nosotros somos uno. La verdad nos hará libres. Gritaban los fieles, su clamor creciendo por momentos. La presencia de María se hizo más intensa. El amor es invencible. En este momento, el cielo se abre. Crean en la transformación que se está llevando a cabo, dijo con autoridad, y su luz resplandecía sobre cada corazón. El abrazo del amor divino rompía las barreras que intentaban ser impuestas. Fue entonces cuando el guardia más joven dio un paso adelante. «No puedo seguir aquí», murmuró entre los dientes, su tono cargado de conflicto. «He sido parte de este sistema. Pero lo que veo hoy, lo que siento, no lo puedo ignorar». La transformación brotaba como un río desbordante. Miguel tomó una respiración profunda. «Hermanos, no solo luchamos por nosotros. La fe que hoy levantamos liberará también a aquellos que están atrapados, incluso a los que no ven la luz todavía». Las palabras vibraron y un determinante amén resonó en toda la cárcel. La atmósfera cambió, la energía se intensificó. La conexión entre ellos se volvió casi palpable. Mientras el guardia joven se acercaba al grupo, la figura oscura perdió un poco de su poder. Miguel sintió que la esperanza ya no era un distante sueño, era un presente milagroso. Hoy, estamos destinados a ser los portadores de la luz. ¿Quién más se une al camino?, preguntó Miguel, invitando a todos a dar un paso hacia la unión. El murmullo creció en la bruma del miedo. Algunos guardias empezaron a murmurar entre ellos, la tormenta de fe podía abrir brechas incluso en los peores corazones. «Tú, el guardia que dudaste, ¿te unirás a nosotros?», gritó un prisionero. «¿Serás la luz que estamos esperando?». La pregunta retumbó, y el guardia, en una escena conmovedora, asintió firmemente. «Sí, quiero ser libre. Quiero ser parte de esto». Así, su declaración se convirtió en el eco que reverberaba a través de la prisión. Los ojos de todos brillaban con una nueva luz. Miguel sintió que la lucha se tornaba en un canto, una canción de libertad que surgía en cada rincón. Y como si el cielo fuera testigo de su fe, un profundo estruendo resonó desde las puertas:
más ruidoso que el anterior. Estaba claro que algo divino se estaba moviendo. En ese instante, la figura de María se transmitió en un nuevo brillo, como un destino ya escrito. Recuerden esto, proclamó. Ustedes son los elegidos para llevar la luz donde otros no pueden. Con cada palabra de María, una oleada de energía pasó entre los presentes. La figura que había amenazado ahora temblaba ante la fe colectiva. No nos dejarán callados, no más, dijo Miguel con firmeza, sintiendo que el poder estaba de su lado. Hoy, no solo luchamos por nosotros, sino por la verdad que se desplegará en cada rincón de este pueblo. El guardia mayor, todavía dudoso, se encontró atrapado entre la luz que brillaba en ellos y la oscuridad que había servido. Miguel se dio cuenta de que la lucha no era solo contra los muros de la prisión, sino incluso contra las sombras que aún anidaban en los corazones de aquellos que tenían que tomar la decisión de cambiar. Caminemos hacia la libertad, juntos, rezó Miguel, sintiendo que su fe formaba ahora parte de una esfera mucho mayor. Y así, entre cantos y proclamaciones, la comunidad se unió como un solo cuerpo en movimiento, el camino a la luz era inevitable. Las sombras se retiraron, la figura oscura se desvanecía ante el clamor incansable del pueblo, mientras el amor y la fe pisaban con firmeza el suelo. Conflictos que parecían insuperables empezaron a desvanecerse. Finalmente, la libertad estaba a un paso. Cada hombre y mujer había tomado una decisión, ser parte de la luz, ser parte del cambio. Hoy, renacemos, concluyó Miguel, su fe ardiente. Vamos hacia adelante. En ese instante, la transformación se apoderó de todos, la luz se encendió, y la oscuridad perdió su manto, revelando el camino que los llevaba, no solo hacia la libertad física, sino al corazón de la comunidad que habían forjado juntos. La historia de fe había comenzado, y el eco de sus palabras se elevaría por siempre en el cielo. Ahora, necesites suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es fundamental. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final conmovedor. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la luz que juntos hemos encendido. Vamos, que la fe nos acompaña.